Buenas noches, chicos y señorita Almaraz. Pues vamos a dar inicio a la clase. Su tarea del fin de semana era intentar resolver los ejercicios de la práctica. Recalco lo de intentar porque les dije que hoy, y de hecho durante el transcurso de esta semana, tenemos que terminar de ver eso de los arrays, además de ver no solo arrays unidimensionales, también vamos a ver bidimensionales. Pues bien, para empezar esta clase, voy a compartir mi pantalla. Pues bien, nosotros vamos a continuar con nuestra práctica. Vamos a ver algunos ejercicios. Pues bien, habíamos resuelto uno solamente para cuestión de ejemplo, que era el fulgor de las estrellas. Un ejercicio bastante bonito, bastante interesante y también bastante fácil de resolver. Sin embargo, aquí hay unos cuantos que tal vez pueden ser un mayor reto, y especialmente este, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a leer este ejercicio y nos vamos a dar cuenta que necesitamos saber algo más. Ante tu majestuosa inmensidad. Dariela siempre dice que, en noches de cielo despejado, no hay nada mejor para el alma que contemplar la inmensidad del espacio, ese majestuoso y místico cosmos del cual aún no sabemos mucho. Fue en una noche así que se le ocurrió crear una pequeña dinámica para pasar el rato. El fulgor con el que irradian las estrellas es variado, así que será interesante tener algún tipo de orden según este criterio. Para entender la idea de lo que haremos, supongamos que tenemos lo siguiente. Aquí se nos presenta un array de números. Cualquier tipo de número. En este caso, se ven que son números positivos y te dice un arreglo de números enteros donde estos indican el nivel de luminosidad de las estrellas. Lo que debemos hacer es ordenar el arreglo de la siguiente forma. Y nos muestran ya el arreglo ordenado. Pero aquí, ¿qué pasa? Te dice, el criterio que se usa para lograr este orden es, primero los números impares ordenados de manera ascendente, seguida de los números pares ordenados de forma descendente. Dar un arreglo de números, devolver un arreglo ordenado de la manera indicada. Aquí entra un concepto interesante que es lo de ordenar un arreglo. ¿Yo cómo puedo ordenar un arreglo? ¿Ya? Pues bien, el día de hoy vamos a ver eso. El algoritmo más clásico para ordenar un arreglo. No les digo que es el más eficiente, sino el más clásico. Y pues si andan cursando materias en la universidad, es de ley que lo van a ver este algoritmo. Así que es mejor que vayan entendiendo un poco de qué va a tratar. El algoritmo en cuestión se llama el algoritmo de ordenamiento burbuja. Y lo vamos a ir a ver en nuestro querido Paint. ¿Qué es lo que tenemos en la burbuja? El ordenamiento burbuja nos va a proponer lo siguiente. De hecho se llama burbuja más porque en inglés tiene sentido. Cuando ves su gráfico de cómo va comportándose, es como una burbujita que va desde abajo hacia arriba. Es interesante. Pero bueno, ¿qué es el algoritmo del ordenamiento burbuja? Es un algoritmo justamente de ordenamiento que normalmente se aplica sobre estructuras de datos tipo array, en el sentido de que tengan un tamaño fijo, que te propone lo siguiente. Te dice, vamos a ir comparando elemento por elemento del principio hasta el final del array. ¿Cuál va a ser nuestro criterio? El criterio normal o el criterio casual es ordenar algo de menor a mayor, ¿no ve? En orden natural, como se dice. 1, 2 y así, ¿no? Del menor al mayor. Sin embargo, digamos que el criterio puede depender de qué te estén pidiendo. Sin embargo, vamos a ver el algoritmo así súper general, con los términos tal cual. Entonces, el algoritmo te dice, para eso vamos a tener esto. Imagínense que este es nuestro array de ejemplo, este primerito de aquí. Te dice, tú vas a partir de la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? En este caso era 0. Imagínense esto, que J va a simbolizar nuestras posiciones, va a valer 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? Tú como elemento actual te tienes que comparar con tu vecino, con el que esté a tu derecha. ¿Ok?
Entonces, tengo que compararme con él. ¿Cuál es el criterio? Como en este caso estamos ordenando de menor a mayor, digo, si yo como elemento actual, que soy 52, fuera mayor que mi vecino, pues me tengo que intercambiar con él. Y eso es lo que sucede. En la imagen de abajo, en la parte naranja, pueden ver que ha habido un cambio. El 17 se ha cambiado de lugar con el 52. Esto va a suceder a lo largo de todo el array. Por ejemplo, como cuando esto ya sucede, tú dices, ok, yo ya no estoy en 0, vamos a la siguiente posición, vámonos a la siguiente. 1. ¿Quién está en 1? Ahí está el 52 otra vez. Entonces se tendría que comparar. Yo como elemento actual me comparo con el de mi derecha. Estoy comparando con este 21. ¿Yo soy mayor que 21? Pues sí, eres mayor. Entonces esto también se tendría que intercambiar. Y pues eso podemos verlo aquí, ¿no? El 21 ha venido aquí y el 52 se ha venido por aquí. Ahora, ¿aquí qué pasa? Aquí estamos en un caso interesante. Miren, cada vez que tú, eso es importante por si acaso, cada vez que tú evalúas un elemento actual, de ley siempre vas a avanzar, siempre cambia tu elemento actual. No importa que hagas o no hagas el cambio, J siempre se incrementa. Entonces, en este caso, estoy en J igual a 2, ¿sí? Aquí está, J igual a 2, estoy en esta posición y me tengo que comparar con el de mi derecha. ¿Quién es el de mi derecha? En este caso es 74. Tú dices, 52, ¿es mayor que 74? Entonces, aquí te va a decir, no, no eres mayor. En casos así, pues lo único que ocurre es que no hay cambio. Tú dices, ya entonces esto está técnicamente donde debería estar. Sigamos con el proceso. ¿Cuál es el proceso? Que esta vez tu posición actual de inspección es el 3. Y aquí está, miren, tu posición 3 ahora está ocupado por el 74. Entonces, la idea de la burbuja es eso, miren. A lo largo de todo el array, lo que vas a hacer es que a partir de tu posición actual, bueno, la inicial suele ser 0, bueno, es 0, en el algoritmo tiene que, te vas a ir comparando todo el rato con el de tu derecha, todo el rato, ¿ya? Y de tal manera que si eres mayor que él, te intercambias, si no eres mayor, pues te quedas donde estás. Como les digo, ese criterio del cambio depende de ti, porque ¿qué pasa si quisieras ordenar al revés, de manera descendente? Imagínense que quiero ordenar esto de manera descendente. Pues en este caso tendría que ser la pregunta inversa, ¿no? 52, ¿es menor que su vecino, que 17? Sí, es menor. Ya, no sé, esto está bien, no tendría que haber habido cambio y continúo la evaluación. Pero como les digo, el criterio de la pregunta depende a qué tipo de ordenamiento tú quieras, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio que estamos viendo, ustedes pueden modificar eso. Por ejemplo, podrían iniciar ordenando quizás los del final, los impares. O sea, tú puedes decir, o los pares, ¿no? Tú dices, sí, esto es de manera ascendente, ¿no? Entonces, si yo soy mayor que mi vecino y adjuntas una condición, también soy par, entonces me tengo que ordenar, si no, no. O en este caso, ¿no? O si, en el caso de los impares, tendrías que decir, si soy menor que mi vecino y soy impar, entonces, como pueden ver, el algoritmo, los algoritmos que vayan conociendo, ustedes ocasionalmente lo van a poder modificar según el ejercicio y según lo que les estén pidiendo. No les digo que siempre, ¿no? Porque al final van a ver, o les voy a mostrar la manera más fácil de ordenar un array, que no sé por qué no nos enseñaron primero. Bueno, entiendo que quieran que aprendamos los algoritmos y fundamentos, pero sí es interesante, ¿no? Que luego igual te digan, la manera más fácil es esta, por si algún rato estás apurado y ya. Pero bien, sigamos. Esta es la esencia del algoritmo del ordenamiento bruja. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa después de esto? Porque si se dan cuenta, no es que esto va a estar ordenado. Miren, este 3 con este 74 se intercambian, ¿no ven? El 3 va a quedar aquí, 74 con 25 igual se van a cambiar y 74 con 47. Aquí hay dos cositas interesantes. Uno, cuando, cuando llegas a esta posición, a la penúltima, sabes que tienes un vecino a tu derecha. Sí, yo lo sé. Pero, ¿tendría sentido llegar a la última posición? Si se dan cuenta, no. ¿Por qué? Porque no tienes vecino a tu derecha. Este espacio de aquí es nulo, no existe. Entonces tú no podrías compararte con el de tu derecha. Es por eso que el algoritmo solo va a llegar máximo, o sea, el valor de j siempre va a llegar al antepenúltimo, al penúltimo, a la penúltima posición.
Por tanto, esto igual hay que controlar, porque si llegamos hasta la última, va a fallar el algoritmo, porque según nuestra instrucción, todo elemento actual se compara con el de su derecha. Y en este caso no hay derecha, y ya está mal. ¿Lo ven? Entonces, ese es uno de los pequeños detalles. Otro detalle. Esto, lo que está aquí en moradito, esto de aquí, es el estado final del array después de haberlo recorrido una vez. Si se dan cuenta, ¿cómo terminó el array? No está ordenado. Eso quiero que se den cuenta, el array no está ordenado. Pero entonces, ¿de qué me sirve si no me lo va a ordenar? Tranquilos, tranquilos, tampoco se alteren. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. El algoritmo, lo único que te ha garantizado después de su primera ejecución, ojo, después de la primera, ha sido que el elemento de mayor valor sí está donde debería estar. En este caso, ¿qué ha pasado? Como mi pregunta era en todo momento que el elemento actual sea mayor que el de su derecha, si se dan cuenta es como si hubiera estado empujando hacia la derecha. Todos los números mayores que hayan sido mi valor actual, lo estaba empujando a la derecha. Entonces, en el estado final del array, vamos a agrandar un poquito. En el estado final del array, tras la primera ejecución, tenemos esto. Todo lo anterior puede quedar como sea, o sea, eso no tenemos un control sobre eso, pero sí sabemos algo, que la última posición del arreglo sí contiene al elemento que debería contener. Si se dan cuenta, 74 es el mayor entre toditos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Realizar una segunda vuelta. Tras una segunda vuelta, el estado de mi arreglo sería, como yo ya tenía este en su lugar, esto ya no lo voy a inspeccionar, porque yo ya sé que esto está ordenado. Ahora tengo que votar al siguiente mayor más a la derecha. El siguiente mayor después de 74 es 52. Entonces, la garantía del algoritmo te dice 52 va a quedar en su lugar. Y efectivamente, miren, 52 ha quedado en su lugar. Y así sucesivamente esto se va a ir ordenando hasta que ya no tenga nada que ordenarse. De esto algo es importante. Tenemos que repetir el proceso varias veces, pero ¿cuántas veces realmente? Eso lo vamos a ver al momento de estar ejecutando. Pero eso nos va a ayudar a lo siguiente. Si se dan cuenta, cada vez que yo repito el proceso, no es que voy a volver a recorrer todo el arreglo, todo el arreglo, todo el arreglo, no. Cada vez que yo termino una iteración, una pasada, como dicen, yo sé como garantía que tengo a un elemento mínimamente ordenado. En este caso siempre va a ser el máximo, ¿no ves? Según mi pregunta. Entonces, la siguiente vez, por ejemplo, cuando yo haga la inspección de lo que ha restado de esto es el arreglo que todavía no está ordenado. Por ejemplo, aquí la posición 5 ya no tendría por qué compararse con esto. ¿Por qué? Porque yo sé que este 74, ya está ordenado. Y yo no voy a perder tiempo preguntándole si tiene que cambiarse, porque siempre me va a decir que no. Yo ya estoy ordenado. Entonces, cada vez que termines una iteración, lo que pasa es que tu última posición de inspección se reduce en 1. Esta vez va a ser la 4. Si se dan cuenta aquí, nuestra última posición iba a ser la 5, porque 5 tenía vecino. 6 nunca llegábamos aquí. ¿Por qué? Porque 6 no tenía vecino. Su vecino era un espacio nulo y eso no podía ser. Siempre les dije, siempre llegas hasta la penúltima posición, perdón. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Cada vez que yo termino una pasada, yo sé que un elemento se ha ordenado. Entonces, hasta aquí voy a llegar a 4, la siguiente vez solo voy a llegar hasta 3, luego hasta 2, luego hasta 1, hasta 0, y en algún momento esto va a terminar. Eso como un par de detalles, ¿ya? Esto sería a grandes rasgos el algoritmo burbuja. Obviamente no está explicado tal vez a lujo de detalle, pero lo van a entender mejor cuando empecemos a programar. El chiste es que entiendan la idea. Es como una comparación de todos contra todos, en teoría, pero de una manera ordenada. ¿Ya? De tal manera que cada vez que terminas una iteración, una pasada, sabes que como mínimo has ordenado un elemento. Un elemento y después de varias iteraciones vas a ver que has terminado ordenando todo. ¿Listo? Entonces eso es en esencia lo que es el algoritmo de la burbuja. Hagamos la prueba en el sentido de vayamos a implementar. En este caso yo no les voy a mostrar algo ya implementado, no, vamos a implementar de cero para entender, para que entiendan la idea, ¿ya? En nuestro caso tenemos el proyecto de nosotros es Java intermedio. ¿Dónde estamos? Java intermedio, Java intermedio, aquí está. Y bueno,
Creo que era en práctica 2, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no, de nosotros es Java básico. Lo siento, lo siento, lo Java. siento. Lo siento, lo siento. Ejercicios con arrays, aquí está. Ya está. Aquí vamos a tener ordenamiento burbuja. Ordenamiento burbuja. Listo. Entonces vamos a implementar el método el método del algoritmo de la burbuja. Vamos a volver un método del algoritmo. Por si acaso ese algoritmo existe, o sea, no es que yo me lo he inventado, alguien no, está ahí tipificado, pueden consultar complejidad y ese tipo de cosas, pero lo vamos a poner a prueba. En este caso, ya no sé por qué lo veo tan pequeño la fuente. Ya. Empezamos. ¿Qué es lo que tenemos? Para cuestiones prácticas, bueno, vamos con el ejemplo, con el método. ¿Qué sería mejor? ¿Recibir el array por parámetro o tenerlo como atributo? Ya, vamos a hacer esto. Vamos a tener un método que va a ser público, que me va a devolver como retorno mi arreglo, es decir, el arreglo ya ordenado. Entonces voy a recibir como respuesta un array de numeritos. Listo. ¿Qué se va a llamar mi método? Ordenar. ¿Está? ¿Qué recibo por parámetro? El array que quieren que yo ordene. Listo, ya está. Abro llave, cierro llave. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues, como el array que voy a devolver es el mismo que me van a dar por parámetro, no tengo que crearme una nueva respuesta. Aquí, por si acaso, empieza un concepto interesante, algo que quiero que siempre tengan en cuenta, ¿ya? Recuerden que los arrays... Ay, perdón, esto es un array. Recuerden que los arrays no son tipos de dato primitivo. A estos ya se los considera tipos de dato compuesto. Por tanto, cuando tú haces un cambio en un objeto, pongamos objeto, en un tipo de dato compuesto, ese cambio se refleja donde sea. En el sentido de que, como yo voy a trabajar sobre este array, todo cambio que le haga, pues obviamente no se va a hacer ese cambio. Y es por eso que estoy devolviendo el mismo array. En este caso no me estoy creando un nuevo array, por si acaso, ¿ya? Y ahí van a tener cuidado igual. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú quisieras copiar un array a otra variable? No tendrían que cometer el error de hacer esto. Por ejemplo, el array copia, digamos, ¿no? Solo para ejemplo, va a ser igual a ese array original que me está llegando. Si tú haces esto, no estás copiando el array realmente. Cuando tú haces esto, solamente estás compartiendo la misma dirección de memoria. Aprovecho este espacio para explicarles eso porque les va a ser útil. Esto es bastante interesante. Sería bueno que siempre nos enseñen. Ya. Cachito, nos olvidamos de esto. Ya. ¿A qué me estoy refiriendo cuando les digo eso? Imagínense que este cuadradito es mi array. ¿Ya? Esto de aquí va a ser mi array. ¿Qué es lo que pasa? Como les dije, esto ya no es un tipo de dato primitivo. Ahora es un tipo de dato compuesto. Entonces, esto es el dato. O sea, esto es el valor, por si acaso. El valor. Yo tengo una variable, ¿no ve? Y a mi variable yo le puedo llamar, digamos, var1. Vamos a llamar var1. Y yo quiero que esto sea igual a esto. Pero cuando yo utilizo eso, como estoy haciendo aquí, con el operador de asignación, lo que yo hago es decirle, la dirección de memoria donde apunta esta variable va a ser esta. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero su copia? ¿No ve cómo estamos haciendo ahí? Yo quiero una copia. Yo podría creer, si yo quiero una copia, lo que yo tengo imaginado es que esto se duplique, ¿no ve? Esto se duplique y ahora esta copia apunte a este array, pero eso no va a ocurrir. Cuando tú haces una asignación simple, cuando se trata de variables o de tipos de datos que son compuestos, lo que tú estás haciendo es lo siguiente. Cualquier otra variable que quieras que por asignación sea igual a otra cosa, solo estás creando flechas que apuntan al mismo espacio en memoria. Y esto porque es complicado, porque realmente no es una copia, sigue siendo el elemento original. Imagínense que aquí yo le cambio algo, le aumento un 5, le resto un 4. Imagínense que estas operaciones las he realizado utilizando a var1. Yo podría decir, como a var1 es a quien le he molestado, copia debería estar normal.
Pero si tú inspeccionarías copia, te darías cuenta que igual está rayoneado, está con esto. Tú dirías, ¿por qué? Si se supone que esto es una copia, no debería afectar. Y pues no. Internamente lo que está pasando es lo que les estoy mostrando. Cuando tú haces por asignación esto con tipos de datos compuestos, y van a ver esto más que todo en objetos, entonces lo que pasa es que no estás creando una copia realmente. Lo que pasa es que cualquier otra variable que estés creando por asignación, solamente estás creando una flecha al mismo lugar. Eso es lo que está pasando. Para crearte una copia de un array, tendrías que implementar un método que te cree un nuevo array con los mismos datos del original. Ahí recién sería una copia, ¿ya? Entonces van a tener cuidado con eso. Y esto pasa en objetos en general. Por asignación, nunca crean que están haciendo una copia. Para hacer copia, explícitamente tienes que tener un método copiar o algo así, ¿ya? Siempre tengan cuidado con eso. A mí me costó la vida y sí, bueno, me ha costado un par de puntos de nota eso. Y hubiera querido que me enseñen en su momento. Pero ya, bueno, yo les estoy comentando más como un dato técnico, ¿ya? Volvamos a lo que era nuestra implementación de un método. Digo, del método burbujita, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hemos venido aprendiendo durante la anterior semana. Tengo que recorrer todo el array. ¿Cómo recorro un array? Mediante un ciclo for. Pero antes de eso, nosotros habíamos visto lo siguiente. ¿No ven? ¿Dónde está? Ah, lo he borrado, ¿no? Vamos a... Espero que pueda recuperar. Sí, ahí está. Ya. Hemos visto lo siguiente. ¿No ve? Que para cada recorrido, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que partir en cero hasta algún lugar. ¿Cuál es ese algún lugar? Siempre voy a llegar a la penúltima posición. Listo, pero yo sé que eso solamente es una ejecución. Lo primero que tengo que controlar es cuántas veces voy a hacer esto. ¿Cuántas veces creen que vamos a hacer esto? Si completamos este cuadrito de aquí, por ejemplo, esta es la primera vez, esto es la segunda vez. ¿Cuántas veces más vamos a hacer? Vamos a ordenar esto la tercera vez, esto vamos a ordenar la cuarta vez, esto vamos a ordenar la quinta vez y esto vamos a ordenar la sexta vez. Y hasta ahí llegué. No va a haber una séptima vez. ¿Por qué? Porque el elemento que queda, como es el único, tú asumes que ya está ordenado. Entonces solo vamos a repetir este proceso, para este ejemplo, 6 veces. ¿Y este 6 de dónde sale? Si se dan cuenta, la longitud del arreglo era 7, porque tiene 7 elementos. ¿No ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este 6 ¿de dónde sale? Este 6 sale de la longitud menos 1. Entonces, el algoritmo te indica cuántas veces repites este proceso. Array.length menos 1 veces. Es decir, la longitud del arreglo menos 1. Esa cantidad de veces vas a repetir este proceso. Entonces, partimos por ahí. ¿Cuántas veces repito el proceso? Para eso, creamos un for. El for, recuerden que es una sentencia de control cíclica por conteo, que lo utilizas normalmente cuando de cierta manera conoces tu rango o tu parámetro o tu dominio sobre cuántas o de qué manera va a ir realizándose los ciclos. En este caso, ¿qué tenemos? Variable de control local, un int que normalmente le llaman i, de iteraciones, de cuántas veces estoy haciendo, que parte en 0. A veces el i también por si acaso es de index, cuando estás recorriendo un array, pero esto es un nombre, podrías ponerle lo que te dé la gana, porque por aquí podríamos decir veces, como estamos diciendo cuántas veces voy a hacer, pero estamos viendo el algoritmo así súper en bruto, como si quisieran decirle. Variable local de control i que parte en 0. ¿Cuántas veces hago esto? Mientras i sea menor que el array.length, la longitud del arreglo, menos 1 veces. Listo. ¿De cuánto en cuánto cambia esto? De 1 en 1. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Este primer for solo me ayuda a saber cuántas veces lo voy a hacer el proceso de aquí adentro. ¿Qué es lo que hago aquí adentro? Aquí adentro recién es lo que habíamos visto en las imágenes. Aquí, ¿qué tenemos? El for de aquí adentro es el que me va a ayudar a recorrer mi array. Entonces, nuevamente, variable de control local int, que normalmente le llaman j. Para entender, podrías ponerle pos, si quisieras, porque estás inspeccionando posiciones de tu arreglo. Pero como estamos viendo el algoritmo súper genérico, vamos a dejarlo en j.
tus posiciones parten en 0. Entonces siempre partes en 0. ¿Hasta dónde llega tus posiciones? Hemos visto que las posiciones, como máximo, siempre van a tener el penúltimo valor del array. Es decir, si mi array es de 6 posiciones, yo solo inspecciono hasta el 5, porque es el último elemento que tiene vecino. Y hemos visto que cada vez que termine una iteración, esto se va a ir reduciendo. Entonces yo tendría lo siguiente. Yo tendría, mientras j sea menor que el array.length menos 1, y aparte del menos 1, le resto, ¿qué cosa? Le resto i. ¿Por qué? Yo le estoy diciendo, nunca llegues a tu última posición. Eso es con el menos 1. Y por otra parte, le estoy restando i de cuántas veces ya he hecho este proceso. ¿Por qué? Porque he visto que cada vez que yo hago el proceso, te reduces en 1, te reduces en 1, te reduces en 1. Entonces, ¿quién sabe cuántas veces tengo que reducirme? Y cada vez que termino una iteración, es una posición menos que tengo que inspeccionar la siguiente vez. Por eso es que se resta i. Por último, ¿de cuánto en cuánto varían tus posiciones? De 1 en 1. Ya está. Ahora aquí adentro, ¿qué es lo que tenemos? Aquí es toda la parte lógica. ¿Qué hemos visto de la parte lógica? Tengo que preguntar, oye, estos valores. Y aquí obviamente toda la pregunta depende de tu criterio. ¿Mi elemento actual es mayor que el vecino o no? Podría ser, si quieres, en el otro orden, es menor que el vecino. O puedes agregarle cositas, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo el algoritmo súper clásico. Así que vamos a hacer lo siguiente. Podríamos hacer directamente la pregunta accediendo a los valores del array. Pero eso podría ser tal vez un poquito feo. Bueno, a mí no me gusta, ¿verdad? Hacerlo tan directamente. Me gusta hacerlo escalonado, ¿ya? ¿A qué me refiero? Yo, al menos para enseñar y para que ubiquen, yo hago lo siguiente. Yo digo, voy a tener mi variable entera, que va a ser mi elemento actual. ¿De dónde sale el elemento actual? De la posición que estoy inspeccionando ahorita. ¿Cuál es esa? El array en posición j. Listo, ese es mi elemento actual. Ahora, este elemento actual, ¿con quién se compara? Con su vecino. Y ya, ¿cómo rescato al vecino? Voy a tener un int, que yo le llamo así, vecino. Que digo, si mi vecino es el que está a mi derecha, ¿cómo yo accedo a él? Pues si yo soy j, mi vecino debe ser j más 1. ¿Eso tiene sentido? Sí. Si yo soy 0, mi vecino es 1. Si yo soy 2, mi vecino es 3. Si yo soy 3, mi vecino es 4. Entonces, tu vecino a la derecha siempre es el que esté una posición más allá de ti. Es por eso que la instrucción es mi vecino. Yo sé que es lo que haya en el arreglo, en la posición j, que es mi posición actual, pero más 1, es decir, mi vecino. Listo, yo ya tengo los dos datos. Ahora recién hago las preguntas. En este caso hemos dicho, vamos a ver el algoritmo más clásico, clasiquísimo y súper genérico. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir, sí, ¿qué cosa? Si mi elemento actual es mayor que el vecino, entonces tengo que hacer un cambio. ¿Cómo hago el cambio? Aquí es súper importante. Recuerden que en Java no existe un cambio directo de variables. Tienes que hacer una escala con una variable auxiliar. Y eso que vamos a hacer enseguida. Denme un segundo, por favor. Un pequeño... ¿Ya? Ya, ahora sí. Entonces, ¿en qué estamos? Ya hemos hecho la estructura general, sí. Tengo mi elemento actual, tengo a mi vecino, tengo mi j más 1, pues no, de aquí tengo, ¿no?, el actual y el vecino. Y ahora con las preguntas. ¿Cuál era la pregunta? Digo, si mi elemento actual es mayor que mi vecino, entonces tengo que hacer un intercambio. ¿Cómo hago el intercambio? Primero rescato en una variable auxiliar el elemento actual, ¿ya? En este caso tal vez no sea muy necesario, pero de todos modos. Bueno, sí, técnicamente ya no es necesario porque hemos hecho esto aquí arriba. Entonces sí, sería directo. ¿Cómo que directo? Les explico ahorita. Tú dirías, el array en posición j, que es la posición actual, quiero que ahora contenga el valor que había en el vecino. ¿Y dónde está ese valor? Está en tu variable vecino. Ya está. Y dices, mi array en posición j más 1, quiero que contenga lo que había en j. ¿Dónde he guardado lo que había en j? En mi variable actual. Listo, ya está.
Esto me ayudó, como han visto, gracias a estas dos variables antes, ha sido de bastante ayuda. Así que ya está, ya he hecho el intercambio. Array en posición J ahora tiene lo que había en su vecino. Y lo que había en el vecino ahora es lo que había en la posición actual. Es el intercambio, no se compliquen más. Y ya está, eso sería todo. Pase lo que pase, terminando el for, lo que yo tengo que hacer aquí es retornar, ¿qué cosa? Retornar el array. Ya está. Compilo y me dice la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Entonces ya está. Como pueden ver, la implementación del algoritmo es bastante bonito. Al final, como les digo, no es que tengas que pensar esto de cero. Si buscas en internet algoritmos ya establecidos y que existen, vas a encontrar sus pseudocódigos. Vas a encontrar así, sus prototipados, si quieren llamarlo por alguna manera, y puedes pasarlo al lenguaje que te dé la gana. ¿Ya? Ya con la experiencia y con los años, pero ya, como cuando, si entiendes el concepto, pues tú mismo dices, "Ah, la fórmula es así, o sea, el algoritmo es así, porque es lo que propone". A ver, entonces hagamos la prueba, veremos si funciona realmente. Vamos a ver aquí, ordenamiento burbuja. Tarará, ok. Me dice, dame un array por parámetro. Vamos a darle un array desordenado. Vamos a darle elementos. ¿Qué elemento quieren dar? No sé. Vamos a darle, a ver. Vamos a darle 65, 3, 24, 76, 21, 16. Vamos a repetir elementos. Otro 24, un 2, un 1. Vamos a ver otro 16, digamos. Ok. Como pueden ver, el array está desordenado. Le doy OK y me devuelve otro array. Aquí, por si acaso, me está devolviendo un objeto, ¿no ve? Por eso es esta flechita negra. Si yo lo inspecciono, o también lo puedo obtener, cualquiera que ustedes. Yo lo voy a inspeccionar, se ve más bonito. Me dice, aquí está tu array, que era de tamaño 10, y ya te lo he ordenado. Y mira, sí, de manera ascendente, a partir de la primera hasta la última, está ordenado. 1, 2, 3, 16, 16, 21, 24, 24, 65 y 76. Entonces, como pueden ver, el algoritmo funciona. Y ahora, esto es lo que les decía. Solo hemos hecho el algoritmo bajo el criterio de que quiero ordenar de manera ascendente. Si yo quisiera de manera descendente, solo cambio esto. Nada más. Compilo y volvamos a hacer la prueba. Ok, ok, tararán. Y el mismo array. Inspecciono. Y ahora, miren, está ordenado, pero de la otra manera, de manera descendente. A partir de 76, 65 hasta el 1. En la última posición. ¿Pueden ver? Y hay cosas que les decía. Por ejemplo, aquí podrías condicionar. Digamos, podrías decir, si el actual es menor que el vecino. Bueno, vamos a volver al criterio normal. Y aquí puedes adjuntar otra cosa, digamos. Suponiendo lo del ejercicio, podrías decir, y además que actual sea un número que sea impar. Es decir, actual módulo 2 sea distinto de 0. Recuerden que esta es la fórmula para saber si algo es impar. Ya está. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a hacer la prueba. Como les digo, cuando una vez que ya tienes el algoritmo, podrías usar la base del algoritmo para agregarle cositas o tal vez ilustrar o quitar cosas, según sea tu conveniencia al final. Depende a que te pida un ejercicio, obviamente. Y como les digo, solamente una propuesta. Tal vez podrías pensar otra manera sin alterar el algoritmo. Pero es interesante hacer la prueba. Yo normalmente cuando era estudiante y estaba aprendiendo a programar, cada vez que me enseñaban algo, me gustaba modificarlo a mi manera para saber o entender cómo estaba funcionando. Me gustaba hacer eso. Por ejemplo, aquí, ¿qué quieren que pase? A ver, hagamos la prueba. Vamos a ordenar el array. Mismo array. Me devuelve otro array. Si lo inspecciono, ¿qué me dice? Lo ha ordenado de una manera diferente. Miren, no ha terminado de ordenar todo. Como solo estábamos tomando en cuenta los impares, ha pasado algo raro, ¿no? Miren, el 3 está donde está, pero aquí está el 24, aquí el 65, aquí el 76, el 16. Y medio que anda raro, ¿no? Esta cosa. Entonces, como pueden ver, pueden ir experimentando, ¿no ve? Por ejemplo, ¿qué pasa si le digo que sea par? Es decir, que el actual sea... sí sea par. Si hacemos la prueba, yo creo que nos va a devolver algo raro igual. No sé qué, pero va a ser raro. Miren, en base a la original,
65, 3, 24, ha cambiado ligeramente nomás. Tampoco ha terminado ordenando todo. Aquí sí, la mayoría ha ordenado, pero los otros no, ¿no ve? Entonces, como les digo, pueden ir experimentando. Por ejemplo, otra vez volviendo al ejercicio, ¿qué pasa si le digo, quiero que seas impar? Pero yo digo, ¿no? Como solo voy a tomar en cuenta impares, no hay garantía de que siempre me lo ordene todo. Entonces vamos a quitar este i de aquí. ¿Qué pasa si yo le digo mandatoriamente cada vez que vuelvas a recorrer, vuelve hasta el final? Porque no hay garantía real de que todo esté ordenado, porque estoy condicionando que solo sean impares. No sé, haremos la prueba a ver qué pasa. Tararán, otra vez lo ordenamos. Y decimos esto, ok, me devuelve. Y ahora, miren lo que ha pasado. Casi no ha habido mucha variación, ¿no? Sigue siendo 3, este es 24, este es 65, tampoco lo ha terminado ordenando bien. Entonces puedes ir pensando, ¿no? Maneras de cómo alterar esto, por ejemplo, en este caso, para que cumpla lo que dice esto, para que cumpla lo que dice el ejercicio, de que ordene a los impares. Entonces puedes ir pensando ese tipo de cosas, ¿no ve? Y ya. Vamos a volver al... Se los voy a dejar como el algoritmo original, que es el algoritmo base. Así. Y esto de aquí. ¿Ya? Ya está. Creo que era así, sí, está bien. Pero, como les decía, no es la única manera de ordenar cosas. ¿Por qué? Algo que yo les comparto y que va a ser útil, porque al final ustedes son programadores, ¿no? Está bien que conozcan algoritmos, demás, pero va a haber muchas cosas que no va a ser necesario que las reinventen o las reimplementen, porque ya existen. Directamente las van a usar. Vamos a poner aquí ordenamiento, librería. Librería. Existe ya en la API de Java en su librería de los arrays, en sus utilitarios, algo que te permite ordenar directamente el array. Y eso que les quiero mostrar ahorita. Imagínense, igual, tienes un método que es público, quieres devolver un array. Este array es de tipo entero, técnicamente podría ser ya igual de cualquier cosa. ¿Y qué se va a llamar? Se va a llamar igual ordenar. Ordenar array. Listo. Aquí que ha pasado. Aquí, perdón, yo me estoy rayando. Acuérdense que el tipo de retorno solo es el tipo de dato, no incluye nombre de una variable, perdón. Ya está. ¿Qué recibo por parámetros? Recibo un array, igual, tararán. Esto sí es una variable, esto sí tiene nombre, ya. ¿De qué manera puedes ordenar directamente un array sin necesidad de reimplementar algún algoritmo? Pues puedes hacer lo siguiente. Puedes importar una librería. Puedes hacer un import java.util.array. Creo que es arrays. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues tú tienes lo siguiente. Tú puedes decir directamente que retornes un return. ¿Return qué cosa? Arrays, que es la clase que estás importando, es una clase estática, arrays. Punto. Este punto, acuérdense que es invocación al método. Para saber qué método invocar, si alguna vez no te acuerdas, puedes hacer control espacio. Si tú haces control espacio, te va a listar toda una serie de métodos que contiene ya sea la clase o el objeto de lo que sea que estés intentando invocar algún método. Por ejemplo, en este caso, miren, me ha salido una listita bien bonita que te dice todo esto puedes hacer. Así, sí. Yo voy a buscar el método ordenar. Tararán, tararán. Aquí está. El método ordenar en inglés es sort. ¿No ve? Ya está. Y yo voy a invocar técnicamente al primerito. Aunque aquí te dice, ¿no? Por parámetros estás recibiendo objetos. Sí, está bien, es una raya, así que no hay lío. Te pones sort y por parámetro le pasas el array que quieres ordenar. En este caso es el array. Listo. Eso sería todo. Pero ojo, aquí sí, aquí hay un pequeño detalle. Aquí hay un pequeño detalle. ¿Dónde está? Este método sort automáticamente va a ordenar el array que le pases por parámetro de manera ascendente. Eso uno. ¿Ya? Si quieres hacerlo de manera descendente, hay igual una manera, pero tienes que cambiar algo. No me acuerdo, eso se los voy a mostrar mañana, que tiene que ver mucho con los iteradores, que es algo con lo que no nos entrometemos en este módulo, es más para estructuras de datos en el siguiente.
Pero es interesante. Pero por otra parte, algo que siempre quiero que tengan cuidado. Cuando invoquen un método, verifiquen bien qué te devuelve el método. Por ejemplo, miren, hay métodos voids para el método fill. Pero hay otros métodos, por ejemplo, te devuelven un entero, los hash. Entonces, tengan cuidado. En este caso hemos invocado al método sort, que nos devuelve un sort. Vamos a buscar. El método sort es vacío. Miren, no te devuelve nada. Entonces, lo único que hace es un cambio de estado interno. ¿No ve? Entonces, esta instrucción de mí estaba mal. Lo que voy a hacer es ejecutar esta instrucción, array.sort, y el arreglo. Después de haberlo ordenado, recién retorno el arreglo. ¡Listo! Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Aquí está, miren, el por librería. Tararán, ok. Clic derecho. Le puedo dar un array. ¿Qué array le quieren dar? Si quieren, damos uno nuevo. Miren, vamos a crear uno nuevo. Dándole elementos de cualquier cosa. 4, 7, 1, 45, 32, 15, 88, 21, otro 15, 13, 2 y 1. Miren, ya está. Yo le doy OK. Me devuelve un array. Si lo inspecciono, y está ordenadito. Igual, está funcionando como debería funcionar. Entonces, esto les va a ser de mucha ayuda cuando ustedes estén envueltos o pues tengan algún ejercicio que hacer donde no te diga explícitamente que utilices un algoritmo clásico. Normalmente suele pasar cuando más avanzas en temas, te dice ordenar arreglo, el arreglo tiene que estar ordenado y a veces digamos que ya es innecesario tratar de tener tu propio método de ordenamiento burbuja, digamos, y tratar de, o sea, vas a perder más tiempo implementándolo que resolviendo el problema grande. Para ese tipo de ocasiones, pues les recomiendo utilicen rápidamente. Esto es la solución más rápida que pueden hallar. Obviamente, ¿no? Que como cuando están aprendiendo, pues te dicen, ¿no? Está, a modo de práctica, te dicen implementar desde cero tal algoritmo. En ese caso no hay lío, ¿no? Tú ya sabes cómo implementar la burbujita y pues lo implementas. Pero yo les digo más a futuro, porque esto es algo que me hubiera gustado saber en siguientes semestres, lo aprendí muy tarde, que es la API de Java, ¿no? Como por ejemplo para Rise tienes cosas tan interesantes como esta. Y el día de mañana vamos a ver búsquedas, y vamos a ver que Rise también tiene su propio método para búsquedas. Entonces son cosas interesantes. El chiste de aprender los algoritmos así desde cero, es uno, para entender cómo funciona el algoritmo, o sea, qué te propone el algoritmo, qué está pensando o cómo está pensado su funcionamiento. Por otra parte, te sirve para practicar cómo estás aprendiendo esos conceptos básicos. Por ejemplo, aquí hemos usado fors, hemos usado ifs, hemos creado métodos, hemos creado variables y o sea, te sirve para practicar, es muy útil. Pero como les digo, a futuro, cuando ya estén en materias, cuando ya te pidan tu primer app con interfaz gráfica, cuando ya estés en, no sé, materias súper avanzadas, o sea, no tendría mucho sentido perder tiempo haciendo esto sabiendo que puedes hacer esto en una sola línea. Porque al final tu problema no es ordenar un array, tu problema va a ser que un programa funcione y cosas así. O sea, es un problema más grande donde el array solamente es parte o componente para tu solución. ¿Listo? Entonces esto igual se los comparto como curiosidad por si alguna vez quieren. Sí, súper fácil. Saber el valor o ordenar un array. Igual se los voy a comentar aquí ya para subírselos al Git. ¿Cómo sería ordenarlo de manera inversa, o sea, de manera ascendente? Y algo interesante de esto es que no solo ordena arrays de enteros, o sea, ordena array de cualquier tipo de dato, de cualquiera. Como han podido ver, y si volvemos a ver, eso es lo interesante de esto, su método está sobrecargado. Miren, el método sort te dice, puedes darme por parámetro un objeto, un array de objetos, un array de objetos con 2 enteros, un array de tipo T. Este tipo T son tipos de dato genérico, por si acaso. Un arreglo de bytes, un arreglo de chars, un arreglo de doubles. Puedes dar lo que te dé la gana. Literalmente lo que te dé la gana. Al menos dentro de lo que conocemos, ¿no? Tampoco es tan lo que sea lo que tú quieras. Pero ahí está, sobrecargado. Como les digo, se los voy a ver. No me acuerdo cómo era eso para hacerlo al revés. O sea, que lo ordene de manera inversa, ¿ya? Incluso, mira, ¿han visto? Hay un método que te dice ordenarlo de tal lugar a tal lugar nomás. Súper útil. Entonces, ese tipo de curiosidad o de detalles, ¿ya? Si bien vamos a aprender cosas desde cero, también les voy a compartir cosas que
Les van a servir más cuando ustedes ya dominen lo básico y solo quieran preocuparse por problemas más grandes y no por los pequeños. ¿Listo? Entonces, hoy día hemos aprendido el ordenamiento burbuja. Mañana vamos a aprender la búsqueda binaria. El miércoles vamos a seguir con terminar sus ejercicios. Y también tenemos que ver un poquito de matrices y de arrays. Técnicamente hay tiempo, tampoco se preocupen mucho. Tenemos la quinta semana, les dije, donde tenemos que recuperar clases. Tómenlo como una semana extra por el feriado y demás. Así que tiempo hay, no se preocupen. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería con ustedes el día de hoy. Voy a dejar de grabar.